¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acabará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Buenas tardes, queridos amigos. Como cada semana, un día más aquí con vosotros para compartirles, pues como digo, cuando menos un gramito de esperanza. El programa, ya sabéis cómo se llama, Sembrando Esperanza. Y en esta tarde, pues como en otras muchas tardes ya pasadas, y si Dios quiere, futuras, seguiremos sembrando esperanza. La única esperanza que realmente, en la cual podemos confiar como verídica de verdad, es la esperanza de Jesucristo. Ustedes saben igual que yo, aunque yo no escucho mucho ni las noticias ya, toda la esperanza que te dé los políticos, como la que te dé cualquier otro, mucho cuidado, que no tiene ningún resultado y menos bueno. Pero Jesucristo te dice, yo tengo para ti algo mejor. Yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Ese carpintero de Nazaret, que no sabemos a qué colegio fue, ni a qué universidad fue, pero la verdad es que cuando él hablaba, la gente decía, es que habla con autoridad. No como los demás religiosos que tenemos aquí, habla con autoridad. Así es que ese que tiene autoridad en esta tarde, lo hemos invitado también para que nos acompañe. También he invitado a otro muchacho, es pastor en Jerez, y yo le conozco de hace mucho tiempo también. Generalmente los que yo invito los tengo que conocer, si no los invito. Y a Manolo yo le conozco hace ya mucho tiempo. Él es pastor en una iglesia de Jerez, y él es, según me ha dicho, si me acuerdo, consejero de justicia del Consejo Evangélico en Cádiz. Correcto. Correcto, muy bien. Gracias. Pues Manolo, bienvenido. Bien hallado, José. Me alegro mucho de verte otra vez. Sí, porque hace tiempo que estuviste por aquí, ¿no? Sí, hace tiempo. Hace tiempo. Correcto. Nos hemos perdido un tiempo, pero bueno, Bueno. Lo hemos recuperado de nuevo. Muy bien. Pues mira, amigo, en esta tarde vamos a hablar de un tema que parece que es raro. No sé por qué tendríamos que hablar de eso, pero él me ha dado la idea y me gustaría poder hablar de él. ¿Por qué? Porque el tema tan candente que es la emigración y los inmigrantes en España, en cualquier país del mundo, los inmigrantes parece que están de más o tienen la peste, por no decir el COVID. Pero la verdad es que vamos a hablar un poco del inmigrante, ¿vale? Pero antes que nada, Manolo, yo tengo una pregunta que tengo que hacerla, es que si no la hago me duele el estómago. ¿Por qué crees en Dios? Desde mi punto de vista, lo irracional es no creer en la existencia del Creador. Primero, por decirlo además en términos bíblicos, la creación habla del Creador, de ese ser inmensamente inteligente, inmensamente bueno, y que hablando en términos bíblicos, ¿no? Que su obra habla precisamente de él, igual que una casa habla de
del arquitecto, del perito, de sus constructores, ¿no? Por supuesto, los albañiles, etcétera, ¿no? Pues la creación nos habla del creador, ¿no? Solo que evidentemente así lo enseña la Biblia y eso lo uno con la segunda razón por la que creo en su existencia. Como él es un ser espiritual, pues digamos que no lo vemos, porque es un ser espiritual, pero sí, por poner el ejemplo sencillo, ¿no? Muy al uso, ¿no? Bueno, nosotros el viento, digamos, no lo vemos, pero sí vemos sus efectos. Entonces, la segunda razón por la que yo creo firmemente en su existencia es porque veo los efectos de su presencia, ¿no? En mi vida, a nivel particular. Yo voy a cumplir, si Dios quiere, 64 años, y con 18 años, pues yo entendí que mis pecados, ¿no? Que yo, bueno, vengo de una familia bien, no era un malvado, ni mucho menos, era estudiante de primero de Derecho en aquel entonces, yo quería ser diplomático, y bueno, pues me pedían 2 idiomas además del nuestro, y la carrera de Derecho o Ciencias Políticas. Yo dije, bueno, Derecho, por si me arrepiento, pues tienes más salida, ¿no? Y siendo, digamos, estudiante primero de Derecho, pues alguien me dijo lo que la Biblia llama el Evangelio, ¿no? La buena noticia, que de tal manera Dios me había amado, que había entregado a su Hijo en mi lugar, porque, como San Pablo diría, ¿no? La paga del pecado es la muerte, y quien esté libre de pecado, como dijo Jesús, tira la primera piedra. No era mi caso, ni mucho menos, no podía tirar ninguna piedra, insisto, no por ser una persona malvada, ni mucho menos, pero sí alguien que evidentemente no cumplía la ley de Dios a la perfección, ¿no? Pero entendí que Dios envió a alguien para ocupar mi lugar y sufrir el castigo que yo me merecía, que era la muerte, evidentemente, la muerte eterna, y que me ofrecía en Él, en Jesucristo, la vida eterna. Desde el día que eso ocurrió, ese, entre comillas, ese viento espiritual empezó a soplar en mi vida, y yo empecé a ver los efectos, no en otros, sino en mi propia persona. Entonces, insisto, para mí es absolutamente irracional, vista la obra de la creación, no creer en un creador, y sería injusto por mi parte no creer en su existencia al haber visto los efectos de que él cumplió lo que él mismo dijo, y es la primera frase de Jesús que yo entendí, ¿no? Digamos experimentalmente. Él dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan, explicando esta frase, dice: esto dijo del Espíritu Santo, que iban a recibir los que creyeran en él, ¿no? Claro, el día que yo creí en él como mi Salvador, como aquel que ocupó mi lugar en la cruz, lo que ocurrió fue el milagro que el mismo Jesús llamó nuevo nacimiento, digamos. Él vino a vivir a mi vida, como a la vida de tantos millones de personas, y los efectos de su presencia, bueno, duran hasta hoy. Yo tenía 18 años, ahora voy a cumplir 64, así que él me parecería absurdo negar la evidencia, ¿no? De Dios. Bien, el libro de los Salmos, hay un texto que me has recordado tú cuando hablabas, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Correcto. Y la palabra la afirma. El resto, dime el texto. Sí, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Correcto. Dice, no hay palabra, no hay palabra. No hay palabra, porque realmente Dios no está diciendo, oye, estoy aquí, digamos, de palabra, ¿no? Pero sí con sus obras. Claro. Bueno, vamos un poco al tema que hemos traído hoy. Bien, tenemos en la Biblia, querido amigo, un librito muy chiquitito, ¿verdad? Con una historia que, la verdad, hay películas de ella también, muy bonitas. Es la historia de Ruth la Moabita. ¿Quién era esa muchacha? Pues era una chavala que era de Moab, como la chavala que puede ser de Madrid o de Barcelona o de Francia. Sí, esta chavala. Ruth la Moabita. Pero el libro empieza no con Ruth, sino con una familia de Judá, de Belén, justamente Belén, el Belén donde nació Jesús, el Belén donde nació David y todo eso. Esta familia, allí vino una época mala, económicamente la miseria estaba. Entonces ellos dijeron, se enteraron que en Moab, en un pueblo de al lado, pues había trabajo, había dinero, había comida. Y el matrimonio con 2 hijos se fueron para allá.
en este caso tendríamos que decir, emigraron para Moab. Y por un tiempo les fue bien. La gente los acogieron, le dieron trabajo y así se desarrolló la familia. Si quieres leerlo, búscate ese librito de muy pequeñito que está aquí entre los jueces y Samuel, lo buscáis ahí y vais a ver realmente la historia tan bonita y con una enseñanza espiritual tan profunda que hay que decir, Señor, gracias por la vida de Ruth y por la vida de la suegra de Ruth. Bien, Manolo, hablamos de la emigración. ¿Qué es un emigrante? Bueno, como tú un poquito apuntabas con la historia de Ruth, digamos, pues es una persona que él, por diferentes cuestiones, bien por cuestiones económicas, como tú comentabas, o de persecución política, o bueno, o de otras cuestiones, sí, o religiosa, correcto, pues eso se traslada a otro lugar pensando siempre que su economía, su libertad política o religiosa o cualquier otra, digamos, otra dificultad que está afrontando, pues va a quedar superada en ese otro lugar. Y bueno, qué decir de nuestra querida España, que muchos de nuestros compatriotas, familiares, por supuesto, ¿no? Yo tengo familia que en su época también emigró por cuestiones, sobre todo de carácter económico, y qué decir de las personas que ahora en este caso pues están viniendo a nuestro país buscando evidentemente pues cubrir esas necesidades o superar esa problemática que en su país pues no pueden superar, ¿no? Y que este hecho es un hecho, digamos, desde la antigüedad, que ha ocurrido siempre, digamos. Yo creo que quien conoce un poquito la historia pues sabrá que, por ejemplo, ¿no? en Europa, en la época del Imperio Romano, no me extiendo muy a la antigüedad, sino a algo quizá más cercano a nosotros, pues los pueblos, entre comillas, bárbaros, pues fueron poco a poco, se fueron asentando en el Imperio Romano, a veces por las buenas, otras veces por las malas, digámoslo así, y de hecho al final en nuestra querida España, bueno, y más, ¿no? Un territorio mayor, pues asentaron uno de esos pueblos, entre comillas, bárbaros, que fueron los visigodos, justamente, y que, bueno, dominaron más o menos, ¿no? Esta zona durante 200 años. Es decir, que este es un hecho que en la humanidad, digámoslo así, pues se ha dado... Siempre ha ocurrido. Sí, correcto. Incluso, según nos cuentan los prehistoriadores, pues el ser humano al principio era más, digamos, transhumante que otra cosa. O sea, correcto, hubo un momento en que empezó a sentarse, ¿no? Correcto. Digámoslo así. Pero bueno, esto ha ocurrido, ocurrirá, a veces digámoslo así, nos toca a nosotros emigrar y otras veces pues a otros pueblos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Y como evidentemente esto era algo que también ocurría en la época en la que la Sagrada Escritura pues se escribió, Dios en este caso reguló con normas muy concretas, reguló esta realidad, porque bueno, ante cualquier problema pues las sociedades a veces lo que hacemos es mirar para otro lado, pero yo creo que los televidentes serán conscientes de que este es uno de los, digamos, no voy a decir de los grandes temas, pero de los temas reales que nos toca afrontar, que está ahí todos los días hoy en día, y que Dios afrontó. Dios no miró hacia otro lado, ese Dios del que tú me preguntabas, ¿no? Sobre su existencia. Dios no solamente existe, sino que evidentemente cuando escogió a un pueblo y reguló su vida, ese apartado de su vida, digamos, lo que hoy en día se llama el tema de extranjería, ¿no? Lo reguló y con una sabiduría que si tenemos la oportunidad comentaremos. Vamos a ver, otra pregunta que me suena ahí en la cabeza y que tengo que decírtela. Sí. Dios habla de su pueblo Correcto. y de los demás. Claro. ¿Es que los demás no son pueblo de Dios? Porque Dios ha creado el universo. Correcto. Entonces, ¿los demás no son pueblo de Dios? Bueno, los seres humanos, por empezar por el principio, según la Biblia, todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, que en un sentido para Dios no hay, bueno, en un sentido no, en el sentido literal, no hay acepción de personas, porque para Él todos llevamos su imagen y semejanza. Ahora bien, la Biblia nos cuenta que Dios
con un propósito concreto, no por hacer acepción de personas, sino con un propósito concreto, escogió a la descendencia de un hombre llamado Abraham, y siguiendo la línea, ¿no? Isaac, Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel, que a su vez tuvo 12 hijos, y de ahí pues surgió un pueblo que conocemos como el pueblo de Israel, que, digamos, Dios lo escogió con un propósito, y es ser luz a las naciones, es decir, anunciar su nombre, mostrar que Él es un Dios real, por supuesto, y que, y ahora engarzo con el tema de la migración, que no solamente en el tema de la migración, sino en cualquier tema, las leyes de ese Dios a quien ellos adoraban eran absolutamente más sabias que la de cualquier otro pueblo. Digamos que fue otra manera de mostrar Dios, oye, que estoy aquí y que además os amo, quiero beneficiaros en las diferentes realidades de vuestras vidas. Así que, si bien Dios no hace acepción de personas, ni mucho menos, sí apartó un pueblo con el propósito de ser luz al resto de los pueblos. De manifestarse a los demás pueblos y enseñar a los demás pueblos la grandeza del Dios que tenían ellos. Correcto, efectivamente. Y de hecho, como evidentemente tú y todo el que lea la Biblia sabe, ya en el primer libro de la Biblia, cuando Dios habla con el, digamos, quien dio origen, físicamente hablando, a este pueblo, Abraham, le va a decir que en su simiente, según el apóstol Pablo, esa simiente es Cristo, serían benditas todas las naciones de los pueblos, ¿no? Es decir, insisto, Dios no hace acepción de personas, no es que quiera más a los israelitas que a los españoles o a los egipcios, ni mucho menos, sino que simplemente, pues como, digamos, un ser sabio, pues cuando va a hacer algo dice, bueno, para necesito un destornillador o un martillo, ¿no? Y dice, bueno, no es que quiera más al martillo que al destornillador, sino simplemente que es que ahora me hace falta el destornillador. Y el propósito que dio, además, al mismo pueblo de Israel se lo dice, oye, yo no te he escogido porque tú seas mejor que el resto de los pueblos, no, te he escogido con un propósito, tienes que cumplir esto, y de hecho, tantas veces no lo cumplió, que Dios tuvo que enviar a sus profetas, digamos, ahí están en la Sagrada Escritura, donde primero los avisó, les dijo, estáis desviando de lo que os he dicho, no estáis cumpliendo el propósito para el que yo os he apartado, y además, si seguís así, os voy a juzgar, digamos. Y más de una vez lo juzgó de manera terrible, ¿no? Dura, digamos, porque Dios al que ama, como un buen padre, lo disciplina, ¿no? Aunque digamos. hoy la disciplina de los hijos está muy puesta en cuestión. Claro. No le toca al niño sí. Que te puede denunciar. Claro, ¿vale? correcto. Sí, ese es otro tema interesante que la Biblia evidentemente también da pauta. Cuando hablo de la Biblia hablo de ese ser del que tú al principio me preguntabas, ¿no? El creador no solamente es creador, sino que es legislador. Y evidentemente, insisto, Moisés decía, mira, cuando una de las cosas que va a ocurrir con el resto de las naciones es que cuando vean cuál es la ley que Dios ha dado sobre diferentes realidades, digamos, van a decir, pueblo sabio y entendido. ¿Por qué? Porque los seres humanos, digamos, legislamos sobre diferentes temas, no sea en una dictadura, en una democracia, en cualquier grupo humano, ¿no? Pero claro, cuando uno lee la Biblia, e insisto, como ahora comentaremos alguna cosita, uno ve lo que Dios legisla sobre diferentes realidades, dice uno, bueno, no ya pueblo sabio y entendido, sino el Dios de estos chicos está claro que es un sabio y entendido. Sí, correcto. Es sabio y es bueno en extremo, además. Muy bien. Pues explícanos un poquitín más el tema que tú tienes ahí sobre la migración. Sí, correcto. Lo primero que hay que decir, por situarnos en el contexto, es que por regla general el extranjero, digamos, ha sido un extraño a quien como menos se le ha recibido con recelo, digámoslo así. Porque es alguien desconocido, que no sabemos a qué viene, digámoslo así, a nuestra casa, ¿no? Evidentemente, Dios tuvo esto en cuenta y con ciertos pueblos y ciertas personas, bueno, Jesús dijo aquello de
que fuéramos sencillos como palomas, ¿no? Pero prudentes como serpientes. Lo cortés no quita lo valiente. Pero hay unos principios que Dios asienta en sus palabras, y que, digamos, creo que son inspiradores para, según las circunstancias y el tiempo, tenerlos en cuenta como directrices, precisamente, para aplicar a personas que, digamos, son, entre comillas, ¿no?, extrañas a nuestra casa, digámoslo así, nacional, y que evidentemente en un momento dado pues aparecen a nuestras puertas, ¿no? Lo primero que quisiera resaltar, y simplemente voy a leer algún texto de la Sagrada Escritura, y para que nadie se extrañe esto del recelo, ¿no? Quiero citar primero una frase nada más y nada menos de uno de los grandes apóstoles, de San Pedro, ¿no?, que cuando el hombre llega a casa de un extranjero, que era un centurión romano, precisamente, le va a decir una cosa tremenda, ¿no? Le dice: vosotros sabéis cuán abominable, dicho en andaluz sería cuán asqueroso, cuán asqueroso es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, y esto es lo que yo quisiera destacar, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, este hombre había entendido, a pesar de, porque bueno, en todos los países ha existido líneas de xenofobia, digámoslo así, ¿no?, de miedo, o incluso en un momento dado de odio al extranjero, al que viene de fuera, justamente. Y bueno, el Pedro, que solía ser bastante franco, no es lo que decía, aquí lo fue, pero él, como un buen siervo del Señor, ¿no?, pues se dejó enseñar, y por eso quisiera recalcar esto. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Podríamos añadir, porque todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, si es blanco, negro, si habla chino, japonés o español, digamos, de Hispanoamérica, por poner un ejemplo andaluz, sobre todo, muy cercano. Bueno, claro. De hecho, los dialectos hispanoamericanos tienen bastante de andaluz, porque no sé si los televidentes lo sabrán, pero, digamos, lo que más emigró, digamos, a Hispanoamérica, pues fue población andaluza, concretamente además de Sevilla, para ser exacto. Por eso el ceseo, el ceceo. Y bueno, curiosamente tenemos en la Sagrada Escritura incluso que en época de Salomón se va a hacer un censo de los extranjeros, ¿eh? Yo no quiero tomar tiempo, digamos, creo que te he comentado que hace poquito he estado de oyente, ¿no?, en un máster de extranjería, que desde aquí agradezco a los profesores que me han permitido hacerlo, porque he aprendido muchísimo, ¿no? Hablo de la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera. Y bueno, pues hay datos estadísticos, ¿no? Pues ya en la Biblia aparecen datos, digamos ahora sí, aparece un censo en la época de Salomón, donde Salomón dice que en su época fueron hallados 153.600 extranjeros, que él, teniendo en cuenta la población de Israel en aquel entonces, no era un grupo menor, ni mucho menos. Pues bien, sobre el grupo en concreto, Dios había dicho cosas tan fuertes como la siguiente, y leo literalmente de uno de los libros que componen el Pentateuco, que son los libros de Moisés, para entenderlo, los 5 primeros libros de la Biblia. Dios le dice a Israel que, hablando del extranjero, lo amarás como a ti mismo. Ya empezamos fuerte. Lo amarás como a ti mismo, ¿no? Como dijo Jesús, ¿no? Lo que quieras que, en este caso, que quieran, lo que tú quieras que hagan contigo, si tú emigras, ¿no?, pues hazlo tú con el que llega a tu casa, ¿no? Y de hecho, en el último libro, el libro más usado por nuestro Señor Jesús, que era el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio, dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Es decir, esto es algo que en la Escritura Dios repite: oye, tú tienes que entender cómo es el corazón del extranjero, porque tú fuiste extranjero antes. Es como nuestro pueblo, el pueblo andaluz. ¿Por qué no es un pueblo, digamos, xenófobo? Pues sencillamente porque entiende el corazón del emigrante, porque no quizás nosotros, pero sí nuestros padres o abuelos o tatarabuelos han sido emigrantes también, y nos han llegado sus historias, nos han llegado cómo les trataron, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto Dios lo deja en el corazón de los israelitas: amarás pues al extranjero, porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Y además le dice, en diferentes pasajes, ¿vale?, dice que al extranjero ni lo engañarás ni lo angustiarás, ni lo oprimirás, le dice. Incluso les manda
que, digamos, los jueces les traten con justicia. Dice, juzgad justamente entre el hombre y el extranjero. Aún más, igual que cuando en Israel alguien cometía un asesinato sin intención, digámoslo así, ¿no? Como en las películas de Ben-Gur, ¿no? Que cuando se cae el cascote aquel y termina muriendo, eso fue sin intención, por supuesto, ¿no? Aunque ya el que ha visto la película 1000 veces la habrá visto en Semana Santa, pues sabe de qué va el tema y cómo termina. Pero digo que antiguamente también ocurría lo mismo, y entonces Dios había dispuesto que hubiera 6 ciudades en todo Israel para que esa persona huyera y allí, digamos, evidentemente, pues él pudiera refugiarse con unas condiciones y tal, ¿no? Que ahora no vienen al caso. Pues bien, una de las cosas que dice, oye, esas ciudades también están, digamos, de refugio para el extranjero que en un momento dado mate a alguien sin intención y que evidentemente pueda ser protegido de la venganza de los amigos, familiares de esa persona. Así que hay un trato igualitario, justo, ¿no? Y además, Dios manda, dice, bueno, la Escritura dice literalmente que Dios ama también al extranjero dándole pan y vestido, es decir, cubriendo sus necesidades básicas, de tal manera, y eso está en la historia de Ruth, quien lo lea, que además lo puede ese libro, yo cada vez que lo he leído termino llorando, porque es un libro que, vamos, que toca el corazón, ¿no? Porque, bueno, toca el corazón, quien lo lea, que él diga lo que experimenta. Pero, por ejemplo, en el libro de Ruth, digamos, se pone por obra esto que voy ahora a comentar, y es que el pueblo de Israel, que era un pueblo eminentemente agrícola, digamos, mediterráneo, además, justamente, pues Dios le dice, oye, cuando recojas las uvas en tu viña, no te entremetas a cogerlas todas, sino coge las que puedas, y las que no, déjalas, entre otros, para el extranjero, digamos. Cuando llegue el momento de la siega, para que pueda comer, claro, en lo de Ruth, como tú sabes, se ve. Cuando llegue el tiempo de la siega, igual no estés agobiado por espigarlo todo, sino coge, evidentemente, todo lo que pueda, la mayoría, pero lo que quieres, déjalo para el extranjero. Me paro aquí haciendo un pequeñísimo testimonio, digámoslo así, personal. Mi esposo y yo, hace años, pasamos por una zona donde, digamos, ya se había recogido el boniato, y vimos unos señores que estaban cogiendo, que no eran trabajadores, eran un matrimonio. Y bueno, ¿y cómo es que? No es que ya lo han recogido todo y esto es el rebusco, digamos, y esto lo puede coger cualquiera. Pues esto viene ya, o sea, ya ocurría en la época de Israel. Dios le había dicho, oye, el rebusco es para los 3 grandes grupos, digamos así, necesitados. Entonces no existía seguridad social, nada por el estilo, para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros, precisamente, porque Dios, lo acabamos de leer, ama al extranjero dándole, digamos, lo mínimo, lo básico, que es precisamente el alimento. Y lo mismo en ese otro fruto tan mediterráneo, que es precisamente pues la aceituna, de la cual viene nuestro maravilloso oro verde, digamos, cuando se recogiera, digamos, la aceituna de los olivos, Dios había mandado lo mismo, el rebusco para estos 3 grupos de personas necesitadas, entre ellos el extranjero, para que no, evidentemente, muriera de hambre, ¿no? Incluso, y esto es un adelanto para la época, antiguamente, además de existir la esclavitud, las personas trabajaban, digamos, sin descanso durante toda la semana, pero Dios, como supongo los televidentes sabrán, entre los 10 mandamientos, uno de ellos era que un día de la semana había que descansar, incluso los animales, precisamente. No solamente los patronos. No, correcto. Y entre ellos, uno puede leer los 10 mandamientos, dice, no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, tal, ni tu extranjero. O sea, ya el extranjero tenía derecho, digamos, porque Dios así lo mandó, también a descansar un día a la semana. Posiblemente, no sé, si alguien que esté, alguna persona que esté, pues fijo en una casa, durmiendo, comiendo y tal. A ver, las 24 horas. Las 24 horas, pues entenderá que evidentemente pues necesita al menos un día de descanso. Personas de otros países que nos están pues sirviendo en trabajos que, bueno, que los españoles en este caso pues
no queremos, quizá por, bueno, quizá no seguro, por su dureza, porque a veces no se paga en condiciones, etcétera, ¿no? Pues hay personas, sobre todo mujeres, que están internas, que es la palabra que usamos. Pues bien, Dios ya dijo, oye, me da igual si es de aquí o es extranjero. Un día a la semana, tu extranjero también tiene que descansar, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Bueno, pues... Hombre, yo quería decirte... perdón, sí. Porque hemos hablado de los boniatos en este caso. Sí. Pero personal. Yo... Patatas también, el Patata rebusco. y todo. Todo, sí, Es decir, todo. cuando cerca de Jerez sembraban los cortijos, garbanzos, Vale. esa gente salía, es decir, no podían ir mientras estaban las máquinas. Una vez que las máquinas Sí, terminaban, correcto. entraba una oleada de gente, cada uno en su cubito, Correcto. buscando los garbanzos. Correcto. ¿Eh? Pues Y ya, porque esto que yo he leído fue escrito aproximadamente hace, quiero hacer bien la cuenta, unos 3.500 años. O sea, por eso digo que la legislación, como no podía ser menos, ¿no?, que Dios da a Israel para cumplir el propósito de pueblo sabio y entendido, el Dios de esta gente, qué sabiduría, qué bondad también, porque dice, oye, tienes que amarlo como a ti mismo, ¿no? Y además desglosa, dice, porque amar, como diría el apóstol Juan, no de palabra, sino de hecho, ¿no? La justicia, el reposo, la provisión, también para ellos, también. Aunque sea un extranjero, aunque no sea descendiente de Abraham, aunque no sea un nacional, que diríamos nosotros, ¿no? Porque por eso citaba yo el famoso pasaje, ¿no?, del apóstol Juan, de tal manera amó Dios al mundo, Dios ama al mundo entero. Lo que pasa que, evidentemente, escogió a un pueblo, insisto, como ese destornillador o ese martillo, para hacer una obra concreta, no porque los amaras más, digamos, ni menos, porque Dios no hace acepción de personas, ¿no? Tú has dicho de unos 3.500 años. Yo digo de ti Sí. que quizá en Jerez habrá mucha gente que hace 30 años han salido a los campos a buscar garbanzos. Seguro, no seguro, Porque- vamos, seguro. Porque yo recuerdo haberlo visto. Sí, yo, vamos, sí, familia mía, vamos, yo lo sé. Claro, entonces decir que eso ha sido ahí y está, y esa ley de alguna manera todavía está, ¿no? Correcto. Es curioso, ¿no? Correcto. Y de hecho, una de las cosas buenas que el cristianismo bíblico, es decir, el que está basado en lo que Dios dice en su palabra, ha traído, que esto además es un hecho objetivo, digámoslo así, a la humanidad, son beneficio tras beneficio. Yo no sé si los televidentes saben, pero el primer país donde la esclavitud, que era legal, evidentemente, pues fue abolido, fue en Inglaterra, precisamente porque un parlamentario de fe evangélica, en este caso, pues luchó durante años, incluso antes de las guerras napoleónicas, digamos, que lo consiguió después, para que el Parlamento británico aboliera algo que era absolutamente legal, ¿vale?, que era la esclavitud. Insisto, porque ante Dios todo ser humano es absolutamente digno, porque todo ser humano lleva su imagen y semejanza, deteriorada, evidentemente, en unos casos hiperdeteriorada, echada a perder, pero recuperable, digámoslo así. Para eso vino Cristo, ¿no? Cristo, de hecho, en su palabra lo deja bien claro. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, y aquí estamos hablando de algo del pan nuestro de cada día. O sea, los extranjeros no son cosas de... Eso están ahí. Están ahí. Vamos, yo el otro día, caminando por la calle, no es que uno se vaya fijando, pero va uno encontrando personas negras, personas hispanoamericanas, personas... Bueno, el otro día yo soy de silbar por la calle y un señor muy amablemente me dijo, ¿está usted acompañando a los pajaritos? Y ya empecé a hablar con ellos. Por resulta que este señor era ruso y su pareja era de Serbia, digamos. De Serbia. De Serbia. Y no estaban aquí de turistas, precisamente. Vivían aquí. Y bueno, insisto que yo creo que antes te lo he comentado, pues entre las cosas que Dios me ha permitido aprender es el inglés. Y bueno, pues en clase precisamente de la Facultad de Derecho, pues con alguien que posiblemente tú entrevistes en el futuro, uno de mis exprofesores, de nombre Michel, de Derecho Internacional,
pues recibimos las clases de esa asignatura en inglés y vinieron personas, pues bueno, de Alemania, de Polonia, incluso de un lugar que tiene frontera con China, según yo sé, que es Kazajistán, son kazakos, ¿no? Digamos, extranjeros a tope, porque aquí, evidentemente, vienen personas de fuera, no solo por temas que hemos comentado, sino simplemente para estudiar. De hecho, no sé si este programa lo verán mis compañeros de estos días del máster, pero bueno, como no me quiero olvidar de nadie, no voy a decir los nombres, pero sí, compañeros compañeras en este caso, de Chile, de Bolivia, del Ecuador, de Colombia, yo insisto, ¿no? La mirada de Dios para cada ser humano, no importándole ni el color de su piel, ni la manera en que habla, ni su riqueza o pobreza o cualquier otra circunstancia de carácter personal, digámoslo así, le impide amarle. Tal es así que como Dios conoce a los seres humanos, pues le dice, chicos, seguir estas reglas. E incluso una de las cosas que curiosamente me he encontrado al estudiar este tema en la Biblia es que incluso los israelitas se saltaron esto más de una vez. Claro. Y por ejemplo en el libro de los Salmos se dice literalmente, al extranjero matan. Tenían la ley, pero evidentemente igual que había las leyes de Indias para Hispanoamérica, cuando Hispanoamérica pertenecía a la monarquía española, digamos, se cometían evidentemente infracciones de aquella ley que se puede leer, fue el primer código, digamos, hablo en términos humanos, humanitarios, en este caso, de trato con personas que habían sido conquistadas, como lo fueron los pueblos indígenas, ¿no?, de allá, ¿no? Tal es así que Dios tiene que volver a repetir. Jeremías dice de parte de Dios, al extranjero ni le engañéis ni le robéis, porque lo estaban haciendo, claro, digamos, claro, o sea, Israel ni era ni es perfecto. O en Zacarías, no oprimáis al extranjero. Y bueno, en Malaquías, que es el último libro de la Biblia, ya Dios se pone el serio y le dice a Israel, le dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los que defraudan en su salario y los que hacen injusticia al extranjero. Es decir, que Dios, cuando al extranjero se le trata mal, no solamente, digamos, recuerda su legislación, sino que además le dice al que no lo cumple, digamos, te voy a dar un tiempo, pero si tú no cambias, si tú oprimes, si tú te quedas con dinero, si no lo tratas justamente, si no le das descanso, que sepas que yo voy a intervenir, porque como dice el libro de Eclesiastés, sobre el alto, sobre la autoridad humana, vigila otro más alto. Ahí. La autoridad humana se le puede, digamos, engañar o, digamos, o burlar, pero a Dios no. A Dios no, porque ahí. Dios está en todo lugar. Y tengo una cosita más. Sí. Ya que hemos hablado del pueblo de Dios, hoy físicamente sigue existiendo el Israel. Correcto. Y llamamos pueblo de Dios, con todos los errores o faltas o virtudes que tenga, pero lo mismo que España, seguimos siendo españoles, hagamos lo que hagamos, claro. Los israelitas son Israel, pueblo de Dios, haga lo que haga, y no somos responsables de lo que ellos están haciendo, ¿vale? Claro, claro. Pero sin embargo, para no un extranjero, nosotros, que también somos extranjeros ya, ¿qué tenemos que hacer para pertenecer a ese pueblo de Dios al cual Él vino a salvar? Muy bien, pues bueno, hablamos de Abraham, aquel de quien descienden, digamos, la nación de Israel, ¿no? En tu simiente, Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el apóstol Pablo explica muy bien que esa simiente es Jesucristo. ¿Cómo ser parte del pueblo de Dios? De un pueblo de Dios obediente, porque insisto, Israel, no solo hoy en día, sino ya en la antigüedad, ahí están los profetas, Dios en este caso le va a llamar la atención, no solo sobre el tema de extranjeros, sino otras muchas cosas, digamos, les dio tiempo y además al no arrepentirse intervino. No vamos a hablar ahora de los juicios de Dios, pero el mismo Jesús dijo aquello de que que iban a ser dispersados, ¿no? Así fue en el año 70 con la conquista romana, ¿no? Fue un juicio divino, porque ni caso, ¿no? Valga la expresión.
Ahora, para ser parte, valga la expresión, del Israel de Dios, de los verdaderos israelitas, como diría el apóstol Pablo, del pueblo de Dios, simplemente, nada más y nada menos, que creer en la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Jesucristo, evidentemente, vino a esta tierra, ¿para qué? Para que en Él seamos benditos todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Primero, reconciliándonos con Dios a través de Él. Digamos, todos hemos pecado, todos, y estamos separados de la presencia de Dios, dirá el apóstol Pablo. Pero en Jesucristo, digamos, como Él cargó con nuestros pecados, si creemos que Él fue el que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es la muerte, la Biblia lo dice claramente, el regalo que Dios nos da a través de Jesucristo es que lo que nos separa de Dios, que son nuestros pecados, se viene abajo. Y empezamos a tener una relación personal con Dios que viene a vivir dentro de nosotros, que empieza a transformarnos y que nos hace parte, aunque por ti y por mí, por ejemplo, no corre la misma sangre, pero sí corre el mismo espíritu, digamos, y somos hermanos en la fe, somos parte de la familia de Dios, somos parte del Israel de Dios, del pueblo de Dios, que además sigue teniendo el mismo propósito que aquel Israel, que es ser luz a las naciones, alumbrar y decir, Dios existe, Dios es bueno, Dios es sabio, lo que quiere es que usted tenga una relación personal con Él a través de Cristo, porque hay un solo Dios, en palabras del apóstol Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, la simiente de Abraham. Muy bien, pues Manolo, los relojes tienen que cambiar. No, perdona. Que corren unas hartas. Sí, bueno. No es que tú puedas hablar mucho, sino que el reloj corre demasiado. Nada, bien, está bien. Pues querido amigo, tenemos que terminar, ¿vale? Te recomiendo, mira, el libro de Ruth tiene 4 capítulos, fíjate que es sencillito, léetelo, búscatelo esta noche, si tienes la Biblia por ahí, búscatelo, lo lees, y seguro, te diré seguro, que cuando termine va a empezar otra vez, porque la historia te cautiva, la historia es esa novela que tú tienes que verla todos los días, y esto es algo tan hermoso, la historia de Ruth, que realmente te hace verlo. Quizás no te haga llorar, como quizás Manolo decía antes, pero realmente es una historia muy bonita. Y bueno, y si eres extranjero, que puede ser, porque en San Lucas hay un montón de extranjeros, en Jerez hay un montón de extranjeros, y en España está llena de extranjeros. Sencillamente, si eres un extranjero, siéntete amado, especialmente por el pueblo de Dios que te ama y que quiere obedecer lo que dice. Ama al extranjero como a ti mismo. Y si no eres extranjero, si eres un sanluqueño, un jerezano, o un portuense, o un roteño, chipionero, o como tú quieras, pues realmente Dios te ama a ti igual. Y sería bueno también que tú leyeras el libro de Ruth. Porque no solamente está Ruth, que era la extranjera, sino está la familia que acogió a Ruth. Y ahí vemos una lección preciosa. Preciosa, anímate, no sé cómo decirlo otra vez, anímate, busca el libro de Ruth y léelo, y busca pertenecer al pueblo de Dios. ¿Cómo? Pues no es leyendo toda la Biblia, o haciendo un cursillo de cristiandad, no, sencillamente ponerte delante de Dios y decirle, Padre, soy creación tuya, no abandone la obra de tu mano, perdóname y ayúdame a creer y a vivir como tú quieres. Sencillamente esto es muy fácil, pero tiene que salir de la misma alma, como decían las antiguas, de tus entrañas. Si no sale de ahí, estamos nadando en pocas aguas. Que Dios te bendiga, querido amigo. Tengo la Biblia. Esto es fijo ya todos los días, todas las semanas. Esta Biblia es la tuya. ¿La quieres? Aquí está el libro de Ruth también. Me la pide y lo lees, si no tienes Biblia en tu casa. Y si la tienes, pues mira, búscate esta tarde o esta noche el libro de Ruth, cuando te acuestes, porque lo va a leer en 10 minutos. Sencillamente, es muy rapidito. Y ya te digo, te cautiva. Cuando te pongas a leer, la historia te va a cautivar. Y va a leerlo, muy bien. Que Dios te bendiga. Manolo, ¿qué te digo? Gracias. Gracias. Encantado. Hasta la próxima, ¿eh? Bien, cuando Dios disponga, pues aquí estoy, a tu disposición y gracias a los televidentes
Y nada, desde aquí, por si lo ven, a mis compañeros de máster, que bueno, que Dios les bendiga y que están en mis oraciones De también. acuerdo. Pues querido amigo, nos vemos. La semana que viene aquí estamos con otro tema y con otra persona. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga y te dé un fin de semana bonito con tus niños, con tu mujer, que tenga un buen tiempo con ellos, de verdad. Gracias por estar ahí. La semana que viene estamos todos contigo, ¿de acuerdo? Amén. Y orar por ti, aunque lejos estés, te seguirá mi oración. Deseo que te vaya bien y tu camino dirija al Señor. Aunque lejos estés, te seguirá mi amistad. En cualquier tiempo y lugar, mi bendición te perseguirá. Aunque lejos estés, te llevas una parte de mí, te dejas una parte de ti. Le doy tantas gracias a Dios por tu existir.